Continuando con la catequesis a la luz del Evangelio y en la comunión con toda la Iglesia, hoy celebramos ya la semana 16ª del tiempo ordinario y del ciclo A de la liturgia de la Iglesia. Una escuela que se lleva en 3 años, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y retomando nuestras clases anteriores, diríamos clases, ¿verdad? Porque hay que aprender y porque hay que recibir toda esta enseñanza, incluso con gusto, ¿verdad? Pues veníamos escuchando toda esta preparación que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, hablando a la multitud, caminando con sus discípulos, marcándoles las tareas a cada quien, nombrando sus apóstoles, autorizándolos a la gran misión. Y nuestro Señor Jesucristo sale con ellos a la predicación. Y hoy encontramos una segunda parte que habíamos empezado la primera hace 8 días, cuando el Señor nos hablaba del sembrador, con aquella parábola del sembrador, donde nos habla que Él es el sembrador, su palabra es la semilla y el corazón del hombre es la tierra que recibe esa semilla. Y nos ponía 4 ejemplos importantes, ¿no? La semilla que cae en el camino y que vienen las aves del cielo y se la roban, y la semilla que cae en tierra pedregosa, que recibe la palabra muy contento, pero no echa raíces, sino que sus intereses son otros y no termina por arraigar la palabra de Dios, rápidamente la olvida. Es como una emoción de un momento. La tercera tierra es cuando recibe la palabra e incluso echa raíces, pero surgen las espinas, los abrojos, las malas hierbas y sofocan a la plantita y no puede dar tampoco frutos. Y se refiere a todo ese mundo en el que vivimos. Tú recibes la palabra, la entiendes, entras en piedad, en oración, pero las situaciones del mundo te acaban, porque están las tentaciones, porque está la ambición, la codicia, tus proyectos muy egoístas, personales. Todo eso es como una serie de espinas que acaban por callar la palabra de Dios y no vas a dar fruto mientras tu inteligencia no esté centrada. Y la cuarta tierra, nos decía el Evangelio, es una tierra bien dispuesta, donde se aplica la inteligencia, la voluntad, el entusiasmo, que incluso recibe la fuerza del Espíritu Santo, que va abonando su vida espiritual, ¿verdad?, para cumplir los mandamientos en las obras de caridad, en los actos de fe. Esa va a dar un fruto al 100 por 1, el 60 o el 30, según la capacidad de cada quien. Y esa enseñanza de regar la palabra nos invita el Señor a salir a hacer con Él esa gran misión. Nosotros, cristianos bautizados, debemos de llevar esta palabra y ir haciendo con Jesús esta siembra amorosa, preocupados también por la salvación de los demás. Pues una vez más nos dice hoy el Evangelio que Jesús salió de donde se encontraba, de la casa donde se encontraba, y empezó a hablarle a la multitud en parábolas. Y continúa esta enseñanza y nos dice ahora, ¿verdad?, que Jesús propuso una parábola a la muchedumbre. Ahora es muy importante ver a quién le habla, es decir, a toda la gente. Muchedumbre es mucha gente que había venido a escucharlo, y es una figura donde nos encontramos también nosotros los que estamos interesados en escucharlo, venimos para oírlo y queremos oír su enseñanza. Bueno, pues el Señor habló a la muchedumbre con parábolas y hay una enseñanza central. Dice, les enseñó acerca del reino de los cielos.
¿Qué entendemos por el reino de los cielos? Entendemos por el reino de los cielos donde está Jesús. Él es el Rey, y donde está el Rey está su reino. Él viene para formar con nosotros su reino. Nosotros, bautizados, vamos formando el reino, es decir, la casa de Dios. Vamos formando este pueblo nuevo que Él quiere para renovar al antiguo Israel. Él nos llama como su pueblo y viene reinando con su amor, con su bondad, con su misericordia y después finalmente con su pasión, con su cruz y con la gloria misma de su resurrección. Pero toda esta dinámica de Jesucristo quiere que nosotros nos unamos a Él y que vivamos precisamente en ese entusiasmo. Nosotros formamos con Cristo y Cristo en nosotros el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios se parece a un hombre que sembró semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar las espigas, apareció también la cizaña. Esta parábola el Señor nos la va a explicar, ¿verdad? Porque los discípulos no entendieron esa parábola, les llamó la atención y así dice, bueno, pues Jesús les dijo, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Fíjense, aquí ya hay una diferencia, ¿verdad?, a la parábola de hace 8 días. El campo éramos nosotros, el corazón del hombre era el campo. Pero ahora dice, el campo son los ciudadanos del reino. Efectivamente, somos nosotros. Y la cizaña son los partidarios del maligno, es decir, del diablo, el padre de la mentira. El enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores serán los ángeles. Queridos hermanos, al fin del mundo, esta parábola nos habla desde el tiempo presente hasta el final de la humanidad, hasta el fin del mundo, cuando Él venga de nuevo a juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo. ¿Qué será entonces para aquellas épocas? Pues el Señor nos adelanta y nos dice qué va a suceder. Queridos hermanos, qué importante es este renglón, para que no andemos ahí oyendo a los falsos profetas, que si la Virgen dijo acá, que si acá hay un vidente, que si allá hay otra gente que va a decir profecías, y que acá está hablando otro ángel, y esas cosas no. Cree en el Evangelio y deja de andar oyendo falsas profecías, porque en tiempos de pandemia, como al final de los siglos, ¿verdad?, el cambio de siglo o el cambio de milenio, como sufrimos en el 2002, siempre hay gente ociosa que parece más inspirada por el diablo, que infunden miedos, temores, si va a temblar, si se va a apagar el sol, si va a venir un tsunami. Siempre están diciendo tonterías y amenazas a la humanidad para acobardar al pueblo ignorante. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios para no quedarnos en la ignorancia. Dejen de andar creyendo que si las novenas de los ángeles y que le ponen nombres a los ángeles, o que si van a hacer tal o cual ritual, y que no, déjense de tonterías, que si la vela azul y la negra y la roja y la verde, déjense de tonterías. Cree en el Evangelio, cumple los mandamientos, aprende a confiar en Dios y el Señor saldrá siempre a tu encuentro. Nos advierte esta misma parábola que dice, sembraron buena semilla. Ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios, el Evangelio, los mandamientos, etc. Pero dice, los trabajadores durmieron. Eso es importante, ese pedacito. No hay que dormirse.
velad y orad para no caer en tentación. Fue la primera predicación de San Pedro. Velen y oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es flaca, la carne es débil. Velen y oren para no caer en tentación, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza con esta parábola, donde dice, mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo mío, dice Jesús, y sembró la cizaña. Queridos hermanos, no hay que dormirnos, porque el enemigo viene y siembra la cizaña. Cuando menos te das cuenta, empezaste como un jueguito, y con este otra risita, y con este otro cuentito, y con este otro cosa, ¿no? Y vamos a jugar a la ouija, vamos a jugar los palitos chinos, ¿qué te parece si vemos los horóscopos? No tiene nada de malo, hombre. Vamos a ver, ¿qué te parece si ahora vamos a que nos lean las cartas? No tiene nada de malo. Todo empieza siempre como un juego, como una cosa inocente, ingenua, ¿verdad? Así empieza también los vicios. Fúmate un cigarro, fúmate un carrujo de marihuana. Nada, vamos a ver a las chavas, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, ¿no? Y lo mismo son hombres que mujeres que andan en las inquietudes. Claro, el demonio sabe en qué momento asomarse. Y si tú estás durmiendo, quiere decir descuidado, pues te olvidas de Dios, te olvidas de los mandamientos, no haces oración, no vives en la gracia, entonces no vas a cuidar tu alma. El demonio va entrando sigilosamente como por una rendija y se va acomodando en tu corazón, ahí donde de repente, porque yo soy así, porque la soberbia, porque mi carácter, porque a mí que nadie me va a mandar, porque a mí quién sabe qué, entonces ya no vives ni la obediencia, ni la humildad, ni la caridad con el prójimo. Entonces te apartas de muchas cosas buenas, y cuando te das cuenta, el demonio ya sembró cizaña en tu corazón con odio, rencor, resentimiento, envidia, venganza, enojo, coraje, celos, lujuria, gula, pereza, la flojera, ya no quiero rezar, ya me aburre todo esto, ¿verdad? Es como el ignorante cuando no conoce las cosas buenas le aburren, le chocan, como la música clásica, como la cultura, la literatura, como las cosas buenas no les gustan, todo quieren fácil, el relajo, la carcajada. Eso es lo que está viviendo hoy nuestro mundo, y el demonio entra. Mientras tú estás en el relajo y distraído, es como un alma dormida. Y aunque el Señor haya puesto en ti su reino por el bautismo, por la acción del Espíritu Santo en la confirmación, porque incluso te has alimentado en la primera comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, pero tu alma está dormida, tu inteligencia está embotada, tu carácter y tu voluntad están divagados. Claro que el demonio te ve dormido para Dios y viene a sembrarte la cizaña. Pues lo mismo te mandará muchos mensajeros partidarios del maligno, ¿verdad? Para enseñarte cosas malas, otras ideas, otras ideologías. No, hombre, ya modernízate. ¿Qué es eso de la castidad? ¿Qué es eso de la virginidad? Yo he escuchado muchas brutalidades, ¿verdad?, entre los adolescentes, ¿no?, que se escandalizan cuando hay todas estas razones del Evangelio, se burlan, se carcajean. Así es el demonio. Cuando oye la voz de Dios, el demonio se endurece, diciendo: a mí no me hace nada Dios, y más bien no le hagas caso a tu Dios. Aquí en Puentejula oímos todas esas blasfemias y oímos todas esas patrañas que el demonio va sembrando, y mucha gente se empecina, dice aquí el pueblo, ¿no?, se aferra a ideas absurdas, y ahí donde quiere meter los falsos amoríos, desbaratar un matrimonio. ¿Qué me importa si es casado? A mí me gusta, está muy guapo. ¿Qué me importa si es casada? Esa mujer, ¿verdad?, me enloquece, etcétera. Y no les importa, y si no les hacen caso, van con el brujo, la bruja, el hechicero, para ver si hacen alguna magia, algún, dicen, amuleto de amor, ¿no?,
para ver si hacen tropezar a la gente. Si tú te duermes, viene el demonio y va a sembrar esa cizaña. Cristiano, bautizado, casado, hombre casado, mujer casada, no dejen que los celos, ni los chismes, ni los mentirosos vengan con sus intrigas a hacerlos tropezar y hacerlos pelear. Sal de tus celos, sal de tus envidias, no estés rivalizando, hombre y mujer rivalizando derechos y obligaciones. No, haz las cosas por amor. El amor te lleva incluso al sacrificio, a la donación. Cuando amas, no hay horas extras, trabajas con gusto para sacar adelante a un hijo, a un hermano que ahora sufre, como lo vemos ahora con la pandemia y con tantos enfermos. No me importa si tengo que ir a conseguir dinero para pagar la medicina, el médico se está muriendo, ¿no? Queridos hermanos, cuando amamos, nos movemos. Aún el más perverso y el más malvado, que ahora anda en el crimen, cuando le duele, es capaz de hacer muchas cosas por una persona que ama. Pero, queridos hermanos, el cristiano va más allá de las cosas meramente humanas, naturales. El cristiano va a amar incluso a sus enemigos y va a luchar porque el alma de aquel chismoso, de aquella chismosa, no se condene. Va a ver que el marido no se condene, que la esposa no se pierda, que mis hijos no se pierdan, que no se vayan a condenar sus almas. Eso es formar y trabajar para el reino de Dios. Pero si tú te duermes, papá, si tú te duermes, mamá, el demonio va a sembrar en el cerebro de tus hijos y en su corazón de tus hijos la mala semilla, la cizaña. Y si debiera de crecer como una espiga sana de trigo para transformarse en un pan que alimente mañana, va a ser una situación terrible. Bueno, ahí nuestro Señor Jesucristo dice: un enemigo mío vino de noche. Allá donde está el pecado y la oscuridad, vino de noche y sembró la cizaña. Queridos hermanos, y los discípulos le dijeron: Señor, ¿y quieres que vayamos a cortar la cizaña? No, ya no cortes la cizaña. La buena espiga va a crecer bien. La cizaña se parece mucho al trigo y hasta se confunde, ¿eh? Cuidado de no confundirnos con la doctrina del Evangelio, con falsas doctrinas, falsos cristianismos. No dejes que la cizaña se confunda con el buen trigo. Y ahí tenemos que mantenernos firmes en la fe y en nuestros compromisos de alianza santa con el Señor. Bueno, eso el demonio lo va a aprovechar para distraerte, para engañarte, etc. Y dice: pues arrancamos la cizaña. No, ya no se puede. Ahora hay que dejar que crezca. Si tú quieres arrancar la cizaña, te vas a llevar también al trigo, porque la cizaña crece junto al trigo y le roba por la raíz a veces la vida al trigo. Por eso, si tú arrancas la cizaña, arrancas también el trigo. Por eso dice: no, ahora hay que dejarlos que crezcan. Ya vendrá el tiempo de la siega. Nos programa para el fin del mundo. Ya darás cuentas de tu vida si te hiciste buen trigo para hacer un buen pan y alimentar a los demás, o si te hiciste cizaña y colaboraste con el maligno. Ya se quitará al final de los tiempos, cada quien en su lugar. Arranquen primero la cizaña y amárrenla y échenla al fuego. Es una figura de lo que llamamos el infierno, la perdición eterna, la muerte eterna, ¿verdad? Podemos hablar de la muerte natural en el fin de nuestra vida terrena, pero habrá una muerte eterna en el juicio final, y de eso tenemos que luchar por no condenarnos. Después de esta parábola, nuestro Señor Jesucristo presenta dos parábolas más que son también parte de la enseñanza del reino de los cielos y ilustra incluso esa primera parábola que acabamos de explicar un poco. Presenta otra parábola
donde nos enseña que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Conocemos bien esta parábola, ¿no? La parábola de la semilla de mostaza. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Una figura muy bella, ¿verdad?, que requiere la observación incluso de la naturaleza, estar en comunión con la naturaleza. La semilla de mostaza ciertamente es como una pequeña posta chiquita, una arenita, pero si se siembra, pues ya escuchamos lo que dice el Evangelio. El reino de los cielos, nos diría nuestro Señor Jesucristo, es precisamente sembrar para esperar que crezca. Eso implica la paciencia de Dios, y eso nos alerta para no estar en la ansiedad. Todo queremos rápido, ahora queremos todo con un clic, por ejemplo, ¿verdad? Hasta para prender la tele o para hacer esto, para hacer lo otro, un clic y rápido, y rápido. Y el mundo vive hoy lleno de muchas ansiedades. Queremos que un ahorro se haga grande, rápido. Queremos tener dinero rápido. Queremos trabajos fáciles para ganar mucho dinero. Queridos hermanos, la ambición, la codicia, eso cuando no tienes una respuesta tan inmediata, incluso puedes llegar hasta renegar de Dios, porque Dios hace crecer su reino con buena disciplina, como crece tal vez un árbol grande, como un pino. Un pino parece chiquitito, pero va creciendo su raíz, hasta que la raíz ya está muy honda. Sigue creciendo el árbol para poder sostenerse en las alturas. El reino de los cielos, mira, una semilla tan chiquitita, pero va a echar una raíz que hace que crezca, y eso lleva tiempo, no crece rápido, como puede crecer el frijol o el maíz, no, crece despacio. Y el reino de los cielos va a crecer despacio, pero va a ser un árbol donde incluso vengan las aves del cielo para tomar su sombra, su cobijo. Eso es una figura muy hermosa. El Señor empezó con 12 apóstoles, incluso sabemos y decimos le falló uno, ¿verdad? El Señor empezó la humanidad con Adán y Eva, y parece que le faltó control de calidad, porque mira, se echó a perder la cosa rápido. Pero queridos hermanos, el Señor sabe cómo hace crecer a la humanidad. El Señor sabe cómo hacer crecer su iglesia y su pueblo. El Señor sabe cómo hacer crecer su reino en medio de nosotros, para que todo el que crea venga y se integre al reino. Eso quiere decir las aves que vienen del cielo a buscar el cobijo de la iglesia. Por eso incluso a la iglesia se le llama madre iglesia, porque alimenta y sostiene a los hijos en la fe, en la palabra, en el buen alimento, en la riqueza de la sabiduría del reino de Dios. Qué parábola tan bella, ¿verdad? Muy breve, pero muy hermosa. Y eso nos está invitando también a el siguiente paso, que es la tercera parábola, muy pequeñita. Dice, el reino de los cielos se parece también a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y la masa acabó por fermentar. Bueno, todo quien no conoce, ¿verdad?, lo que es la levadura y cómo se fermenta una masa para hacer un buen pan. Pero ¿qué significa esta parábola? Que nosotros los cristianos, los que formamos el reino de Dios, los trabajadores del reino, los que vamos al impulso del Espíritu Santo, los que vamos convencidos de esta palabra, y los que tenemos los mismos propósitos de Jesucristo para salvar a las almas, que somos todos, debemos de tener esas inquietudes. El reino de los cielos, ¿verdad?, se parece a esa levadura. Tú y yo, todos debemos ser levadura en un mundo globalizado, decimos ahora, tan lleno de pecado, de miseria, de esclavitud y de enfermedad, ¿verdad?, de tanta avaricia de poder y de dinero y de las economías mundiales y fracasadas. Hoy se oye incluso ahí como una amenaza de formar la nueva economía mundial,
Pues queridos hermanos, eso es el que busca un poderío para dominar al mundo y las masas, y para buscar las riquezas y el control y el dominio. Queridos hermanos, todo eso parece satánico, nada de cristiano. El cristiano va a compartir en la caridad, no va a ser pobres, ¿no? Agarran la bandera de los pobres, quiere tanto a los pobres que a todos los hace pobres. Pues eso no es cristiano, eso es ponerse la máscara de los pobres para empobrecerlos más y buscar el control y el dominio de las masas y del pueblo. Queridos hermanos, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos mesías, porque todo eso nos está dañando gravemente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos esta parábola. Tú, cristiano, debes de ser como la levadura. Ve a fermentar el corazón de tus hermanos con la palabra, con el evangelio, para que aunque sea un granito de mostaza, pueda crecer, dar frutos. Diríamos con la parábola de hace 8 días, ¿verdad? Dar buenos frutos. Para ello San Pablo nos ilumina ahora en su carta a los romanos para que pidamos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. No sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, no sabemos pedir lo que más nos conviene. A veces pedimos puras cosas, ¿verdad? Muy para nuestro bienestar humano, temporal. Dame, tráeme, necesito, quiero, me duele, mi casa, mis hijos, el trabajo, el enfermo, hasta el examen, ¿no? Ilumíname para que yo no repruebe el examen. O voy de viaje, cuídame en el viaje. Oye, pero se quedó la casa sola, así es de que regrésate a cuidar mi casa. Como si Jesucristo fuera nuestro mozo. Y no es así, queridos hermanos. Nosotros somos los servidores y Él es el amo, Él es el rey, Él es el Señor. Él es el rey de este reino y nosotros vamos con Él hasta la cruz si fuera necesario. Y por ello no pensemos tanto en estar, decimos, de pedigüeños, ¿verdad? Dame, tráeme, necesito. No, a ver qué voy a hacer por el prójimo, a ver cómo voy a hacer que crezca el reino de Dios, a ver cómo voy a hacer para que nadie se condene. Eso es lo que debe ser la preocupación de todo buen cristiano. Ven Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a pedir. Ven y suscítame, ¿verdad? Toma mi lengua, mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad, y aunque sea con gemidos y con sonidos que no tienen traducción, pero Dios, que es Espíritu, entenderá las voces del Espíritu. Y decimos el don de las lenguas, de la glosolalia o de la genoglosia, aunque estemos hablando con sonidos, ¿verdad? Como quien tararea abajo de la regadera, ¿verdad? Pues así el Señor, si tú lo aplicas para hablarle a Dios, Señor, no sé qué pedirte, y tal vez tarareas, ¿verdad? O un balbuceo como un niño recién nacido que llora o balbucea. Nadie le entiende, pero la madre sí entiende lo que el hijo le está pidiendo, si quiere agua, si quiere baño, si tiene sueño, si hay que darle el biberón, la mamá sí lo entiende. Así es Dios. Cuando nos confiamos en el Espíritu, Dios entiende nuestros gemidos, nuestros sufrimientos, y Él mismo nos hará crecer en la vida espiritual y en la santificación. Velen y oren. Velen para que el enemigo no siembre cizaña en ustedes. Oren para que el Espíritu de Dios los fortalezca y juntos podamos, con los sentimientos de Cristo, buscar la salvación de las almas. Alabado sea Jesucristo, porque en estas tareas la Santísima Virgen María va por delante de nosotros, cuidándonos de que el enemigo también no nos entrampe y no nos haga tropezar, para que no venga, ¿verdad? Hay que encomendarse a la Santísima Virgen María. Virgen Santísima, por tu inmaculada concepción, aplasta con tu pie inmaculado la cabeza soberbia de Satanás y libra a la Iglesia para que sea fermento, levadura para la salvación del mundo entero, como lo ha escrito también el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, o como lo dijera el profeta Isaías, ¿verdad? Como los granos de incienso que se ponen muy poquitos en las brasas, pero eso perfuma toda la estancia y sube nuestra oración hasta el altar del cielo. Así es la oración de los cristianos y así es la vida de los cristianos. Somos poquitos, pero con esos poquitos
Dios quiere salvar el mundo entero. Iglesia, sacramento de salvación. Virgen María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.